archivo, le voy a poner crear guión bajo archivo a mi archivo CPP. Entonces, con lo que veamos ahorita de crear el archivo y leer datos del archivo, vamos a crear o vamos a respaldar más bien las computadoras en un formato que se llama CSV. Ese archivo es archivo plano, por así decirlo. Nada más los valores están separados en comas. Y ese archivo también se puede abrir en Excel y cada celda, por así decirlo, es un valor que ocupa los valores, ¿no? Entonces sí es muy sencillo de implementar y también es sencillo de leer, ¿no? Entonces para crear un archivo en C necesitamos una biblioteca que se llama fstring. La F es de file, fichero, si lo quieren ver también de esa manera, fstring. Y ese trae las clases ya para crear o leer archivos. Y vamos a comenzar creando obviamente pues un archivo, ¿no? Para crear un archivo es ofstring, es la clase que nos va a servir para escribir un archivo. La O es de salida, de output, ¿okay? Output fstring. Entonces el archivo obviamente recibe un nombre. Le va a poner salida, por ahora, .txt. Es el nombre que se va a crear el archivo. No tiene una ruta en específico, sino se va a crear donde se esté corriendo el archivo. Es decir, se va a crear lo más seguro en mi carpeta del proyecto donde estoy. ¿Okay? Y ahorita, ya que nos crea el archivo, le ponemos una ubicación donde queremos que se cree en específico ese archivo. ¿Okay? Si ejecutamos y corremos esa línea de código, lo que va a hacer es crear el archivo, pero va a estar obviamente en blanco. Lo crean en el sistema operativo. Pero antes de escribir algo en ese archivo, tenemos que asegurarnos que se haya abierto correctamente. Abierto me refiero a que se haya creado y que esté disponible para escribir datos, ya que pueden pasar varias cosas al momento de crear y escribir un archivo. Una de las cosas que puede pasar es que estemos creando el archivo en un directorio donde no tenemos permiso. Si ponemos de ejemplo el sistema operativo Windows, no podemos crear archivos nuevos en la carpeta de System32, por ejemplo, ¿no? A menos que seamos el administrador y que tengamos acceso a esa carpeta en específico, ¿no? Ese puede ser un error y obviamente no se va a crear el archivo. La otra es que le quede poco espacio al disco y que ya no tenga posibilidad de crear ese archivo. Entonces, antes de escribir algo, tenemos que validar si ese archivo está abierto, is open, nos regresa un booleano, verdadero o falso. Entonces, si no está abierto ese archivo, o si no fue posible crearlo, hay que negarlo, mostramos un mensaje y terminamos la ejecución al menos del programa, ¿no? Cout error a crear el archivo. Y le voy a poner un -1 porque ocurrió un error. El 0 indicaría que todo corrió bien cuando llega ese retorno, pero ahí tronó antes de finalizar correctamente, ¿no? Si
está abierto. Si fue posible crear el archivo, pues hagan de cuenta que el archivo es como un cout, es decir, podemos escribirle cosas como si fuera un input o un sein, ¿no? Entonces vamos a escribirle hola mundo y un salto de línea. Entonces se escribe o se escribe en el archivo txt, y si ya no vamos a escribir más datos, hay que cerrar el archivo. Ese close lo que hace muchas veces se tienen que bajar datos de la memoria al disco duro. Antes los discos duros eran muy lentos porque eran los magnéticos, y ahorita pues ya son SD y son más rápidos, casi incluso como la memoria. Entonces ese cloud lo que hace es volcar, por así decirlo, todos los datos de la memoria del disco, y ya que se volcaron todos los datos, cierra el archivo. ¿Sí? Pruébenlo, compílenlo. En tu carpeta tiene que estar ahí. Lo ponieron ahí desde Visual, ahí debería estar creado, ¿no? Salida, no lo corrí todavía, entonces ya está, ¿no? Si alguien no sabe dónde le creó el archivo, le da un error, me dice para ayudarles. Corrió sin problemas, ¿no? Error al crear el archivo. Déjame ver. Le falta negarlo. Sí, no sé si el archivo no está abierto. No, ahí me dice if, negado, negación. Ahí. ¿Cómo niega? Signo de exclamación. Si no está abierto, y en la carpeta del Codeblock debería estar. Ahí te lo va a mostrar, más bien métete desde el explorador de archivos. Bueno, que te falta aquí la negación. Si el archivo no está abierto, deja poner el código. Negación. Si no está abierto, ejecuto esta parte y termino la ejecución. ¿Dudas, preguntas con la creación del archivo?
¿Qué utilizas? Ah, ¿dónde está tu proyecto? ¿Dónde lo guardas? Métete a línea y vas a estar más. Dale mostrar todo. ¿Dónde está? Ah, F-Stream. Está en línea 2. Ahora vamos haciendo el caso contrario, que nos lea esa línea que escribimos. Entonces creamos otro archivo para no tenerlos mezclados. Entonces ahí se le va a poner leer archivo .cpp. Y aquí para leer, si el otro es OFStream, la O de output, aquí va a ser IFStream. Y de input, voy a utilizar el mismo nombre y el nombre del archivo que voy a abrir para lectura. Y validamos de nuevo. Si el archivo no está abierto, mostramos un mensaje que diga error al abrir el archivo. Y terminamos la ejecución. Y me aparece error porque me falta incluir el std. Para hacer el guardado de archivo y todas estas cosas, siempre se tiene que hacer un CPP o se puede hacer un CPP. Ah, no, que también yo lo vi por facilidad y nada más por pruebas que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Entonces, si se pudo abrir, obviamente no entra el if, vamos a leer todo el mensaje. Entonces, para leer todo el mensaje, si vemos el archivo, está el mensaje y después está un salto de línea, que es este que vemos ahí que salta de línea 2. ¿Sí? Entonces, vamos a visual. Vamos a declarar una variable donde esté el mensaje. ¿De dónde vamos a leer el mensaje? Pues del archivo, pero vamos a utilizar getLine. Si recuerdan, utilizamos getLine y leía del CI. Ahora lo que va a hacer ese getLine es leer del archivo que acabamos de ver, que es salida.txt, donde se va a guardar lo que va a leer en la variable mensaje. Ahí está la N. Entonces, ¿de dónde leo? ¿Dónde guardo? ¿Okay? getLine. Al final mostramos con un cout que diga el mensaje es, 2 puntos,
lo que está guardado en la variable mensaje. Acá le ponemos un salto de línea. Pruébenlo, córranlo. Se cambian el mensaje de la salida. Hola mundo, desde un archivo y corren el leer archivo. Obviamente pues lee todo el contenido, ¿no? Eso de el mensaje. O sea, las secciones se pueden hacer desde Sí, directamente, es un TXT plano, o sea, texto plano. O sea, la extensión que le estamos poniendo ahí .txt no significa que si le pongo .pdf va a crear un PDF, no significa eso, ¿va? Todo lo que se crea, todo lo que se guarda en un archivo son caracteres. Cada formato, PDF, el formato Word, tiene su propio como formato para guardar ese conjunto de caracteres. ¿Okay?
dudas, preguntas de aquí. Casi algo de simple se guarda y se leen datos, ¿no? Ahora vámonos otra vez al crear archivo. Vamos a comentar el código que tenemos ahí. Lo voy a comentar. Que es como el ejemplo base para crear un archivo, ¿no? Y aquí vamos a probar la idea de crear un CSV. Entonces el formato que vamos a utilizar para guardar se llama, o la extensión también, .csv. El CSV lo que significa es coma, separate values. Entonces cada valor que vamos a guardar va a estar separado por una coma. Entonces esa separación nos va a permitir saber hasta dónde termina cierto valor. Si recuerdan, la computadora tiene 4 atributos que son los que vamos a guardar: sistema operativo, memoria, disco y procesador. Entonces cada uno de esas palabras o esos valores van a estar separados por una coma, excepto el final. Al final ya no va a haber una coma, sino va a ser un salto de línea para que en la siguiente fila guardemos otro valor de computadora. Entonces por filas vamos a ir guardando la información de cada computadora. Entonces en el main, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar esto, que ya sabemos cómo crear un archivo. Y le voy a poner aquí de nombre computadoras. O laboratorio. Punto .csv. Como para identificar que el archivo tiene un formato en específico, ¿no? Y aquí manualmente lo vamos a hacer. Ya con esta idea la vamos a meter al laboratorio. Ahí sabemos que va a crear el archivo laboratorio.csv. Y ya que lo creen, vamos a escribirle como los headers, que es lo que significa cada fila. Entonces, primero que vamos a guardar el sistema operativo, después va a ir una coma. Le voy a dar enter como para que dejarlo fila por fila. Después el procesador y va una coma. Después la memoria, le voy a poner mem y una coma. Por último va a ser el disco. Y después del disco ya no va a seguir nada, que va a seguir un salto de línea, diagonal N. Todo eso puede ir en una sola fila, en una sola línea de su código. Yo lo dejo así para no dejar toda la línea, ¿no? Y para probarlo, pues cerramos el archivo, .close. Y córranlo para que vean cómo se va a escribir eso que tenemos ahí quemado en esa línea de donde estamos como guardando los headers. Y ahorita metemos un valor también ahí quemado para que vean cómo se va a ir guardando. Y de hecho podemos hasta copiar y pegar varias veces esa línea para quedarnos a leer, para leer un archivo CSV. Y la idea es que cuando los vaya leyendo, vaya creando las computadoras y los vaya agregando pues ahí automáticamente a la lista, ¿no? Lo voy a correr. Compilamos de nuevo el crear archivo. Ya está. El laboratorio.csv tiene salida. ¿Okay? Y si ven, está un salto de línea. En la línea 2 está vacía. Aquí es donde vamos a colocar la información de la primera computadora. Ahorita manualmente.
Esos headers me sirven para saber qué es lo que está guardado en cada columna, ¿no? Entonces, antes del close, vamos guardando una computadora de manera manual. Entonces, lo primero que hay que guardar en el sistema operativo, que es un string. De hecho, todo es un string, todo lo que se guarda en un archivo es un string. Y esto lleva separado una coma. Entonces, voy a seguir el mismo formato que hicimos para los encabezados. Lo voy a poner aquí, que estos son los encabezados. O también se le conoce como headers, ¿no? Ya que guardamos los headers y ahora sí podemos vaciar, por así decirlo, los datos. Después del sistema operativo, el procesador pone i5 separado por una coma, porque después hay que guardar la memoria. Vamos a ver si aquí lo puede convertir la memoria, que son 8. Aquí lo que puede pasar es que el operador de inserción convierta el 8 en string. Si no, lo ponemos entre comillas ahorita, ¿no? Por último, el último dato que se tiene que guardar es el disco, que tenga 512. Y como es el último dato, para separar de otra computadora, ponemos el salto de línea. Y ya se cierra el archivo. Pruébenlo otra vez. Si no compila, lo más seguro es que sea que el 8 y el 512 quede conmigo. Ahí está, ¿no? Algo así debió de haberles guardado. Los encabezados y la primera computadora que está ahí, ¿no? Pruébenlo porque tiene que crear el archivo para ahorita convertir ese archivo a valores para poder crear una computadora. Dudas, preguntas, errores. Cambiar el archivo, laboratorio, le puse laboratorio. Más código. Ese es el lector, ¿no? ¿Cuál es el? Pone laboratorio.csv. Como si es TXT, obviamente, pues, pero ya tiene como un formato en específico, ¿no? ¿Qué pasó?
¿Cuál es? ¿Acá? Aquí va. Muy bien. Es un proyecto para la todos los que están ahí. ¿Ya tienes la computadora? Abre el archivo. Aquí en Salinas también ya no. El código manualmente. Ok. Ahora vámonos a leer archivo. Comentemos esto que hicimos para leer el mensaje, para no perder el código. Me voy a copiar este código que es el que lee, no lee, sino más bien abre el archivo de lectura. El archivo que vamos a leer es laboratorio.csv. CSV. Pues lo primero que hay en la línea, en la primera línea del archivo, comúnmente siempre el CSV tiene esa parte de encabezados, pues voy a definir las variables donde se van a guardar esos encabezados. O simplemente si no me interesa la puedo leer completa la línea, ¿no? Pero vamos haciéndolo como por partes. Entonces le voy a poner h al nombre de mi variable, que sea el h para leer el sistema operativo. SO, vamos a hacerlo más corto. La h significa de header, la variable para el header del sistema operativo. El header del sistema operativo para el procesador. Y el header para la memoria, mem, y el header para el disco. Y si fijan, todos son strings, porque todo lo que está guardado en el archivo son cadenas de caracteres. Y según el archivo, lo primero que hay que leer, que es como todos esos son los headers, hay que leer el sistema operativo, que en este caso es el primer header, y lo vamos a leer hasta encontrarnos la coma, que es como nuestro separador. ¿Cómo leemos hasta encontrarnos un separador? Con getLine. Entonces lo primero que vamos a leer del archivo lo vamos a guardar en el header, que es el sistema operativo. Va a leer hasta que se encuentre la coma. Entonces el getLine, el tercer parámetro, comúnmente se le conoce el token, hasta donde ese getLine va a leer. Tiene que ser comilla simple porque es un carácter. ¿Okay? Cuando utilizamos el getLine con solo dos parámetros, por default está un diagonal n, que es el que está ahí, ¿no? Entonces, toda la coma, punto y coma. Después, lee hasta la coma, pero la coma no está integrada en el resultado. Es decir,
la variable va a guardar únicamente ese. Después se queda como el puntero me refiero al que está parpadeando como que si fuera a leer. Luego el getLine que está ahí va a leer hasta que se encuentra la coma sin guardar la coma. Entonces va a leer y vamos a tener la variable procesador. Como el puntero leyó hasta la coma, el puntero se queda ahí. ¿Okay? Entonces ese puntero del editor es lo mismo que está haciendo el programa leer, va a ir leyendo por secciones, ¿no? Que obviamente si tenemos muchos datos, esto es demasiado lento. A veces lo mejor es leer todo de jalón a la memoria y ya en la memoria empezar a cortar los datos. Pero aquí como es un archivo pequeño, no hay ningún problema al momento de procesar los datos, ¿no? Entonces así no la vamos a llevar. Al último, si vemos, ya no hay una coma, pero ¿qué hay? Un salto de línea, que obviamente no es un dato o un carácter no imprimible, pero está ahí que en el editor nos lo muestra como un salto de línea. ¿Okay? Entonces leemos otro getLine. Aquí en Visual podemos repetir la línea con Alt-Shift y la tecla hacia abajo, duplicamos la línea, ¿no? Entonces leemos del archivo, nada más que ahora vamos a guardar en la variable header para el procesador. Y así nos la vamos a llevar duplicando esa misma línea, nada más cambiando en qué variable se van a guardar los datos. La tecla Alt Shift y la tecla hacia abajo. Y por último, el disco H con mayúsculas, H disco, no va a leer hasta encontrar la coma, sino hasta encontrar el salto de línea. Lo podemos poner explícitamente o no ponerle nada. Algo así. ¿No? Si queremos ser más claros, pues le ponemos ahí el diagonal N. Está, ¿no? Entonces, esta sección de código lo que hace es leer los headers. Ah, porque estás corriendo otro archivo, otro proyecto, perdón. El proyecto que está, actívalo. Pero está en D, un archivo que no existe. Le picas el que está en negritas y el que está aquí. Abre el D, el que está activo. Que es el que estamos ahorita, ¿verdad? Y en este proyecto sí existe el laboratorio de procesador. Cópialo ahí, del otro proyecto, cópialo. Yo como estoy en la misma carpeta, dudas, preguntas, desde aquí.
Vamos ahora a leer los datos que están realmente contenidos en el archivo. Entonces ahorita como tenemos uno, lo vamos a hacer manualmente. Y esos van a estar guardados en otras variables, que es el sistema operativo, procesador, memoria y disco. Entonces, siguiendo la idea, cuando el getLine lee el disco, lee todo esto. Así, ¿no? Entonces, si ven aquí, pues se ve como un espacio, por eso realmente el salto de líneas está ahí, ¿no? Entonces el puntero está aquí, y vamos a hacer otro getLine hasta leer el punto y coma, la coma, perdón, para ir guardando cada valor de la computadora con esas nuevas variables. Entonces nos podemos copiar la misma estructura que tenemos de getLine acá y únicamente cambiar las variables. En Visual, por ejemplo, no, ya no se va a poder hacer porque tienen diferente nombre. Entonces el sistema operativo, acá va el procesador, la memoria y el disco. Entonces esta sección de código es la de leer los datos. En este caso, como nomás tengo un dato, es decir, una fila, me refiero a esa parte, una computadora, pues ese código simplemente lo va a leer, ¿no? Pero si tuviera varias líneas, ejemplo, voy a copiar esta línea varias veces hacia abajo, sin copiar el header. Entonces, repetir esta línea varias veces. Ahí tengo 6 computadoras, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es pues, hacer un while que esté leyendo fila por fila por fila por fila. ¿Okay? Entonces ese código que tenemos de leer datos va a ir dentro de un ciclo infinito, porque no sabemos cuándo se acaba el archivo, cuántas filas contiene. Dentro vamos a estar verificando cuando el archivo llegó a su fin. ¿Okay? Aquí no se ve igual el fin del archivo, porque es un carácter no imprimible, pero lo más seguro es que esté en esta parte, ¿no? Si abriéramos el archivo en un editor hexadecimal donde vemos qué valor de carácter tiene, el fin del archivo creo que es el 0, una cosa así. Si recuerdan en sus clases, a lo mejor de programación estructurada, cuando uno crea un arreglo, al final del arreglo se le pone el diagonal 0, que es el fin de cadena. Es muy parecido a esta parte. El archivo contiene un fin, que es un carácter especial para que ya no siga leyendo datos. ¿Okay? Entonces, ese código que está ahí lo vamos a meter dentro de un while. Y lo vamos a hacer un while infinito. Pues abrimos llaves y el código lo metemos ahí. Entonces, si están en Visual, con Alt pueden mover y la tecla hacia arriba, mueven el código hacia adentro de esa sección. ¿Sí? Entonces ese while va a estar leyendo fila por fila, pero todavía nos falta saber en qué momento llega el fin del archivo. Cuando el puntero, voy acá a simularlo por así, está ahí, ya no hay nada de información. ¿Qué va a intentar hacer? Leer nuestro código, intentar leer el sistema operativo. En este momento es cuando se lee el fin del archivo. Entonces, después de este getLine, vamos a poner esa validación. Si mi archivo, o sea, después del primer getLine, si mi archivo llegó a su final, rompamos el ciclo break. SEOF es igual a end of file. O sea, si el archivo ya está en el fin del archivo, ya le llegó el fin del archivo, ya no siga leyendo porque ya no hay más datos.
Y para probarlo voy a ponerle aquí un cout para que me imprima el sistema operativo. Igual separado por comas, lo voy a dejar. Sí, me falta el cout para que nos impriman los encabezados. El procesador. La memoria. Y después de la memoria hay que imprimir el disco. Ya que se imprimió el disco, imprimimos un salto de línea. Hasta ahí todo lo que estamos leyendo son strings. Si se observan, todos strings. Cuando ahorita que pasemos esto al laboratorio, sabemos que la memoria y el disco son enteros. Entonces habrá que convertir ese string a un valor entero para crear la computadora con esos valores. Pero ahorita lo hacemos ya que estemos pasando esto al laboratorio. Esto básicamente es la prueba antes de, o testear antes de meterlo al laboratorio. Hasta ahí lo podrían probar. Lo voy a correr. Que es el leer archivo. Y ahí está todo lo que leyó el archivo, ¿no? Ese es el cout que está ahí. Con eso medio validamos un poco de que este algoritmo para leer el archivo al menos funciona antes de integrarlo al proyecto de laboratorio. Profe, y ahí no sé mejor poner el i del archivo hasta abajo, porque estamos asumiendo que el último dato es el que está en la última celda. Lo que va a pasar es que el puntero ya no va a seguir leyendo más. Puede que truene porque va a intentar leer el sistema operativo a lo que tú quieres, después el procesador, después la memoria y el disco, pero ya no hay más datos. Justo en este momento, cuando intenta hacerlo, es cuando, haz de cuenta, se lanza el evento, por así decirlo. Y si lo dejamos justo antes está donde está el salto de línea, entonces todavía no lee el fin del archivo, por eso es casi justo después del deadline. Dudas, preguntas hasta aquí con recuperar, así le vamos a llamar, respaldar y recuperar. Acá arriba, necesitamos que se lea. Por eso, si se puede meter aquí, necesitamos que se lea algo para que lea el fin del archivo.
Entonces, vámonos a la clase de laboratorio que tenemos ahí en el HPP y vamos a definir el método. Ahí tenemos los agregar, los mostrar, vacío y llena y los eliminar, ¿no? Y acá vamos a crear el respaldar o el guardar, que es prácticamente como casi lo mismo, ¿no? Laboratorio. Dentro de la clase definimos e implementamos fuera de la clase, ¿no? Y para utilizar en este contexto, en este proyecto, los archivos o la creación de archivos, acuérdense que hay que importar el fstring. La F de file, fichero. Voy a respaldarle, pues. Vamos a crear respaldar y recuperar. Entonces, vámonos hasta la parte final para que quede como en orden los métodos. Y justo antes de ese end if, al laboratorio, le vamos a crear el método respaldar. Y vamos a copiar partes del código para no reescribirlo. Sabemos que tenemos que crear un archivo. Entonces, en el crear archivo, tenemos esa parte que crea el archivo con todo y el mensaje, la validación. ¿Sí? Nos copiamos esa parte. Entonces, cuando invoquemos ese método, va a crear el archivo y nos manda un mensaje y quitamos este es -1. Y nada más ponemos el return para que ya no continúe ejecutando la función. ¿Sí? Otra cosa importante es que en el fstring, por default, si ya existe el archivo, lo va a sobreescribir. ¿Ok? Hay opciones que la vamos a ver después, a más detalle que podemos, si ya existe, le va concatenando información al final, le va agregando, o sea, no perdemos la información. Por ahorita, con que lo sobreescriba, va a funcionar, ¿no? Después de que fue válido crear el archivo, ¿qué hicimos? Creamos los headers. Los headers también lo tenemos ahí en el código, que es esta parte, ¿no? Con todo y el comentario. Tenemos los headers que están ahí en el archivo. Y en este caso, como tenemos una lista con varias computadoras, no sabemos cuántas computadoras, pero sabemos que el tamaño máximo de la lista, al menos aquí es 5, vamos a ir sacando cada computadora e ir guardando cada dato. ¿Okay? Entonces, como si fuéramos a mostrar, si recuerdan el for que hicimos, que va desde la posición 0 hasta el contador, vamos a ir sacando cada computadora, ¿no? Entonces, con un for que comienza en la posición 0 y mientras el índice sea menor a nuestro contador, vamos a ir incrementando. ¿Okay? ¿Y qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir sacando una computadora de la lista de computadoras. La lista o arreglo, como quieran llamar. Nos sacamos una copia de la posición, en este caso la posición 0, y cada computadora tiene sus 4 atributos. ¿Sí? Antes lo que hacíamos es con cout íbamos imprimiendo cada cosa, ¿no? Ahora ya vimos que en nuestro archivo vamos a irle guardando los datos. Entonces, ¿cuál es el primer dato? Get sistema operativo. Y después, ¿qué va? Una coma. ¿Okay? Después de guardar el sistema operativo, guardamos el procesador. Entonces, get procesador, la coma.
Después del procesador guardamos la memoria. El RAM le puse separado por una coma. Por último, se guarda el disco duro, la capacidad del disco duro. Y después de aquí hay que poner el salto de línea porque ahí termina la información de la computadora. ¿Sí? Y este for que hace escribir datos de computadora. Pues por cada fila escribe la información de cada computadora y cada computadora, la información de cada computadora está separada por una coma. Fuera del for, es decir, ya cuando se terminó de escribir toda la información al archivo, como ya no vamos a escribir más, cerramos el archivo. Todo el mundo va a entrar al for. Pero igual puede ser así, no hay nada que respaldar. Dudas con el respaldar de computadoras para integrarlo al menú. Pues en el menú, creo que va a ser la opción 9 o 10, no me acuerdo en cuál vamos. La 9. Cout. Opción 9. Respaldar. Y creamos su condición en la opción 9. Del laboratorio 01 vamos a invocar el método respaldar. Para probarlo, agreguen 2 computadoras, muéstrenlas para ver que se hayan agregado a la lista y ya respalden y chequen que el laboratorio tenga sus 2 computadoras. Dejen probarlo. Entonces, G++, main. Que yo guardé esas 2 computadoras y ahí están ya respaldadas. Una de Windows y otra de Ubuntu. Y son los datos que creó el archivo. Voy a crear otro. Aquí está corriendo aún. Y justo ahorita que le dé respaldar de nuevo, debería de agregarse ahí el nuevo archivo, ¿no? En tiempo real se deja. Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen. Y ahorita hacemos el recuperar esos datos.
¿Podría mostrarme la parte de leer archivos, por favor? Estamos haciendo el recuperar. Entonces, vámonos a la clase laboratorio. Definamos recuperar. Voy a recuperar y vamos a implementarlo después del respaldar. Voy laboratorio. Recuperar. No recibe nada. Y recuperar lo que va a hacer es abrir el archivo como lectura, leer los headers y leer todas las filas. Si hay más de 5 computadoras, obviamente va a seguir leyendo el recuperar, pero ya no vas a ir agregando porque nuestro tamaño de computadoras es de 5. ¿Okay? Entonces vamos copiando el código del leer archivo. Entonces leer archivo con el ifstring, leemos esa parte, copiamos y modificamos el return para que no retorne nada, simplemente termina la ejecución de ese método.
Si no entró esa condición, quiere decir que existe el archivo y lo que vamos a hacer es leer los headers, que ya los tenemos aquí. Aunque en este caso los headers no nos sirven para nada en este punto, simplemente pues hay que leer esa línea donde están almacenados esos datos, ¿no? Después de los headers, ¿qué hacemos? Leer los datos. Creamos todo el while y hacemos unas modificaciones. Por ende no vamos a mostrar. Podemos dejarlo ahí nomás como para estar bugueando, pero lo voy a quitar. Pues una vez que ya leyó la información de una computadora, pues vamos a crear una instancia de computadora para irle asignando cada uno de los valores que se leyeron, que ya tenemos leídos y guardados en estas variables. ¿Okay? Entonces hay que utilizar los setters. C.set sistema operativo es el que está guardado en SO, ¿no? Se puso get, es set. Luego hay que asignarle el procesador, que está guardado en la variable procesador, y esa variable se leyó desde el archivo con este getLine que está ahí, ¿no? Después viene la memoria. Aquí la memoria es un string, entonces hay que convertirlo. Entonces voy a utilizar aquí una variable como temporal para guardar la memoria. Entonces voy a poner t de temporal, va a ser igual a convertir esa variable en string a un entero. Para eso vamos a utilizar estoy, que es string to int, ¿no? Entonces vamos a convertir lo que está en la memoria a un entero. Es decir, ese conjunto de caracteres que son dígitos se va a convertir a un carácter numérico, a un tipo de dato numérico. Entonces asignamos la memoria, que en este caso es setRAM, lo que guarda el entero que representa la memoria. Definamos otro temporal para el disco. De hecho, podría utilizar la misma y convertimos otra vez. Si fuera flotante, sería el stop, string to float, y creo que está el stop de double para convertir a un tipo de dato double, ¿no? Entonces, el disco lo convertimos a entero y se lo asignamos a la computadora con set disco duro. Entonces, leemos la línea, la separamos, vamos guardando cada valor que está separado por coma, creamos una instancia, un objeto de computadora, llenamos esa computadora con información previamente leída, hacemos las conversiones o el casteo, sería también la palabra que se utiliza al convertir entre tipos de datos, y ya que tenemos la computadora, lo metemos a nuestra lista. Entonces mandamos llamar nuestro agregar final y le mandamos esa computadora que acabamos de crear en ese momento. Entonces va a otra vez iterar, va a leer la siguiente fila, va a crear otra computadora con información hasta que ya no haya más computadoras en el archivo. La desventaja hasta este punto de la lista estática es que es de tamaño 5. Si tuviéramos 20 computadoras, las restantes 15 se leerían, pero no se guardarían en la lista. Pues ya que hagamos la lista dinámica, cada vez que se va agregando, pues puede ir creciendo ese arreglo en tiempo de ejecución, ¿no? Al final, ya que se leyó todo, hay que cerrar el archivo.
Y hay que crear la opción 10 para llamar el recuperar. Entonces en el menú de una vez creo a la entrada, ya que estoy aquí, vamos a mandar llamar el recuperar. Y creamos la entrada acá en las entradas del menú. Lo voy a probar y ahorita le muevo el código que necesiten, nada más para ver que todo esté funcionando correctamente. Entonces voy a mostrar, que mostrar es la opción 3, la tabla. No hay nada. Voy a recuperar, que es la opción 10. Debieron de haberse agregado. Voy a mandar llamar el mostrar tabla. Y ahí están las computadoras que se leyeron del archivo cargadas en la lista. ¿Okay? Voy a modificar el archivo. Voy a duplicar estas dos líneas, copiar y pegarlas después para que estén ahí repetidas. Voy a recuperar de nuevo. Y como mi archivo o mi lista ya tenía 3 computadoras, al momento de mostrar, nomás va a mostrar las 5. Y las otras pues no las agregó, ¿no? Entonces si cierro, lo vuelvo a correr, muestro, no hay nada, recupero, se leyeron las computadoras, muestro, ya están las computadoras que están en el archivo. ¿Okay? Pruébenlo. Si hay dudas o preguntas o que le cambie una parte del código, me dicen. Entonces pueden moverle por ejemplo al laboratorio en la parte de la lectura de datos.
Dudas, preguntas. Su actividad va a ser obviamente agregar y recuperar el respaldar para la actividad anterior. Por la actividad anterior era elegir como un objeto y un administrador de objetos donde puedan agregar, eliminar, mostrar. Y ese administrador de objetos va a tener su recuperar, su respaldar y recuperar. ¿Okay? ¿Dudas con lo que hay que hacer? Va, nos vemos el próximo sábado.